Os invitamos a emprender un viaje hacia una de las primeras civilizaciones de la historia, Babilonia. Y para este viaje contamos con una guía muy especial. Se trata de Ana Vázquez Ois, que es profesora de Historia Antigua en la UNED. Hola Ana, ¿qué tal? Bienvenida a Sin Distancias. Bien halladas. Ana, ¿qué es Babilonia? ¿Es una ciudad? ¿Es un pueblo? ¿Es una cultura? ¿Es un imperio? Es un todo, porque Babilonia era una pequeña ciudad, pequeñita, en el sur de Mesopotamia, que es el espacio entre ríos, el Tigris y el Éufrates, y fue tan importante, que de ser una pequeña ciudad cuyo nombre significa Puerta del Cielo, Batilim, Qué bonito. pues luego dio nombre a toda la región, es decir, que muchos hablan solamente de Babilonia y da nombre, pues como Madrid y la Comunidad de Madrid, ¿no? Que no sabes a veces diferenciar de dónde eres de Madrid, de qué comunidad o ciudad. Pues Babilonia es lo mismo, un país inmenso con una cultura maravillosa que duró muchísimos años, muchísimos siglos, pero que empezó de la nada hasta que creció y ha pasado a lo que es la mitología. Todo el mundo conoce Babilonia. En el Antiguo Testamento sale Babilonia. Has dicho que duró muchos siglos. ¿Cuándo surgió? Pues mira, surgió a fines del 2100 al 2000 antes de Cristo, eran casi nada. La importancia la tenían entonces primero los sumerios de lengua aglutinante y luego los semitas de lengua semítica. Y una rama de estos semitas que eran nómadas, que son los amoritas, se establecieron en una ciudad pequeñita. Y de ahí empezó a crecer y durante 10 dinastías, pues calcula desde el 1900 a.C. hasta el 600 a.C., cuadrando las fechas, porque las fechas del mundo antiguo no son exactas, pues fíjate lo que duró, es decir, un milenio entero, más luego unos 400 años más, y hasta la actualidad, es decir, Babilonia no ha desaparecido del subconsciente de lo que es el Antiguo Testamento, como la gran ramera Babilonia, ¿no? Como la gran enemiga, como el signo de la depravación, ¿no? Dices que eran pueblos semitas. Hmm. ¿Qué tipo de lengua, qué tipo de escritura practicaban? Lengua semítica, exactamente igual que, por ejemplo, las lenguas semíticas actuales. Cualquier árabe es una lengua semítica. El fenicio es también semítico, los asirios son semitas, y el tipo de escritura siguieron la escritura que habían inventado los sumerios, que es a base de pequeñas cuñas marcadas en barro con un estilete que tenía la punta en forma de cuñita, y por eso se llama de cuneus, cuña, pues cuneiforme. Escritura cuneiforme y lengua directamente semítica del dialecto babilonio. ¿Y cómo estaba organizada la vida en Babilonia? ¿De qué vivían? ¿Qué estamentos sociales había? Vivían fundamentalmente de lo que es el comercio. Es decir, el enclave es tan sumamente importante que además estaba extendida a ambos lados de los dos ríos de Babilonia, que hay una canción que se llama Ríos de Babilonia, ¿no? Están con muchísimos canales y claro, tenía un comercio impresionante porque era todas las entradas desde Arabia Saudita por todo lo que es el actual Golfo Pérsico, un Golfo Arábigo, toda la navegación al norte, al sur, al este, a oeste, más luego al llegar a la curva de lo que es el Éufrates salía al Mediterráneo. Es decir, era la gran metrópolis, pues qué te diré yo, pues como el París actual o el Nueva York actual o lo que fue pues Bagdad en el mundo de la Edad Media o lo que pudo ser Venecia en el Mediterráneo, ¿no? Es una metrópolis la más rica de lo que es el mundo antiguo, rival de todos y que todos querían dominar, claro. De hecho, las tablillas que nos han llegado con escritura cuneiforme, la mayoría lo que reflejan son transacciones económicas, ¿no? No, necesariamente no, porque fueron grandes poetas y los que descubrieron esta forma de escribir, que fueron los sumerios de lengua aglutinante, los más antiguos, pues se pensaba que habían escrito lo primero transacciones económicas, es decir, palote, palote, redondelín, redondelín,
cosa con patas es una oveja, contaban, pero hasta que se descubrieron los textos de Tel Abu Salavik y se descubrió que primero fueron poetas. Con lo cual es muy curioso, es decir, primero no cuentas las ovejas, primero cuentas lo que piensas, y de hecho la primera mujer que conocemos que es semita, escritora, es Engeduana, anterior a Babilonia, y era una mujer que escribía en lengua semítica y cerca de Babilonia. O sea que la literatura tuvo un peso importante en esta cultura. Yo creo que sí. Date cuenta que la importancia económica de Babilonia es tan grande que siempre pensamos en el dinero que movía, que no existía el dinero como ahora, ¿no? Sino los grandes tesoros. Pero no hay que descartar que fueron grandes investigadores, grandes poetas y con una literatura impresionante. Ana, ¿y qué peso tenía la religión para los babilonios? Todo. El nombre de Babilonia es puerta del cielo, es la puerta del Dios. Aquí alguien diría, claro, por donde venían los extraterrestres de los que están de moda con los Anunnaki, ¿no? ¿Por qué se llama puerta del Dios? No se sabe. Es decir, la gran importancia de Babilonia es que tenía mucha importancia los sacerdotes, estaban dominados por la clase sacerdotal, mano a mano con lo que es el rey. Hay 10 dinastías, pero además es muy curioso porque la importancia del lugar era tanta que se establecen los amoritas, primera dinastía, llegan los hititas desde Anatolia, desde Turquía actual, destruyen Babilonia para robarla, se vuelven otra vez a Turquía después de robada y unos señores que vivían unos cuantos, bastantes kilómetros al sur, dijeron, mira, que aquello está ahumando, que aquello no funciona, se establecieron en Babilonia, segunda dinastía de Babilonia, tercera dinastía de Babilonia, es decir, que permanece el lugar, pero van cambiando 10 dinastías que todas ya son semitas, hasta la última dinastía que caen ya en poder de los persas. ¿Cuál dirías que es la dinastía más importante? La primera, por Hammurabi, por el famoso código de leyes que está en el Museo del Louvre, un código de leyes que es una involución con respecto a los códigos sumerios, porque los semitas tienen la ley del talión, que es ojo por ojo, ojo al cuadrado, que diría un chiste mi alumno, es decir, lo mismo que tú has hecho a una oveja mía, yo tengo el derecho de hacérselo a una oveja tuya, tú matas a mi hijo, yo mato al tuyo, que es una cosa, es tremenda, ¿no? Bueno, pues es una involución. Es decir, y además el código de Hammurabi, que es tan conocido, pues parece que no se aplicó nunca. Está de ahí, pero está de adorno. Explícanos un poquito más, Ana. Porque no se aplicó, es decir, que está lo que es el código de leyes que fue robado por los elamitas. Por eso yo en los exámenes siempre pregunto, dígame usted, ¿dónde apareció el código que lo robaron? Pero no se aplicó y además es que no se sabe por qué. Ya. Bueno, has señalado como muy importante la primera dinastía, pero hay alguna más importante también. La décima o novena, depende de las cuentas que hagamos, que es la Gran Babilonia de Nabucodonosor II, que tiene los monumentos más importantes, más conocidos también, que son el gran Zigurat de Marduk, del templo de Sagila, que luego os explicaré lo que es el Zigurat, tiene los jardines colgantes de Babilonia y tiene pues figuras como Semiramis, que también hay una leyenda respecto de lo que es esta reina, que en realidad era una reina guerrera, ¿no? Es decir, Semiramis de Babilonia y sobre todo la gran puerta de Estar, cuyos restos están in situ, lo que es la estructura de la puerta a base de adobes, pero el revestimiento, que es el alicatado, que ya tenían una gran variedad de ladrillos vidriados con revistiendo lo que son los adobes para ponerlos más bonitos, igual que ponemos nosotros el alicatado en los cuartos de baño, en las cocinas, pues eso ya también lo inventaron. Nunca digo que lo inventaron los babilonios, porque posiblemente lo inventaron los sumerios, pero el gran monumento que se conoce es la Puerta de Istar, que está muy fraccionada, está reconstruida en el Museo de Berlín, pero te encuentras leones de la Puerta de Istar de Babilonia pues por medio mundo, ¿no? Cada uno tiene su león. Ana, has señalado la importancia de los zigurat. Para la mayoría son templos de esta cultura.
No. Explícanos. El templo es, vamos a ver, por ejemplo, un santuario, el santuario de Lourdes o el santuario de Fátima, el que los conozca, ¿no? Pues es un sitio muy grande cuyo templo precisamente se llama Esagila, que es el templo de Marduk, pero una dependencia anexa totalmente separada. Pues a lo mejor por 100 metros o 200 metros de ese Esagila es un mazacote de miles, por millones de ladrillos de adobe. Yo tengo un adobe en casa que me trajo una amiga que los tenía en una casa antigua y le dije, tráeme un adobe. Se presentó con una cosa que pesa 12 kilos. Madre mía. Sí, y lo tengo en mi casa y no lo tiro porque no puedo con él. Pero quiero fraccionarlo, yo quiero tener un adobe, ¿no? Bueno, pues fijaros lo que son millones. Entonces esos, piedra sobre piedra o adobe sobre adobe, un edificio mazacote total, pero además cada uno de los adobes está separado del otro con una amplitud por el coeficiente de dilatación. Es barro y paja. Son unos conocimientos arquitectónicos de la dilatación de los materiales impresionantes. Entonces, en el 7º piso, al que se subía por una estructura externa, porque por dentro del zigurat no hay nada, luego no es una pirámide, tiene forma piramidal, no es lo mismo pirámide que estructura piramidal, a ver si se enteran mis alumnos diciéndolo así, tajantemente, pues ahí había algo que no se sabe lo que es y además tampoco se sabe para qué servía. Llegó un griego en el siglo V o VI, por ahí, antes de Cristo, le contaron una batallita y es lo que nos queda, que era en ese 7º piso había una especie de templete en el cual una vez al año se juntaban el dios con una sacerdotisa y ese acto de amor que es el matrimonio sagrado, lo que se llevaba a cabo era el nacimiento del año, la renovación de los poderes del rey, etcétera, etcétera, etcétera. Pero salvo ese texto de Heródoto, no se sabe si era un observatorio astronómico, si era parte de un templo, no se sabe lo que era el zigurat. Ana, pues ya para terminar, y muy brevemente, ¿cuáles crees que fueron las principales aportaciones de Babilonia? Tajantemente, lo que los griegos copiaron, sin decir que era babilonio, que es, por ejemplo, la gran matemática, que también es sumeria. El que quiera saber qué avances tenían en astronomía o en matemática, que busquen Plinton 322 y comprobarán que tenían el teorema de Pitágoras, mal llamado de Pitágoras porque es babilonio, y tenía lo que se llaman las ternas pitagóricas. Es decir, que luego llegó Pitágoras, se fue a estudiar allí y vendió como griego lo que no es griego. Muy bien, pues muchísimas gracias Ana Vázquez Ois, profesora de Historia Antigua en la UNED, por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias. Gracias a vosotros y un año más un saludo a todos mis alumnos y a todos los oyentes. Muchas gracias.